Porque como les estoy diciendo, es cuestión de leerlo. Fíjense que dentro de la misma enunciado está la respuesta. Si se ponen a leerlo, el mismo que expuso estaba un poco confuso. Ok, pero fíjate que te lo estoy diciendo del pródigo. ¿Cuál es el pródigo? Vamos a identificar el pródigo. Conchale, yo expuse el pródigo, debo saber cuál es el pródigo. Ok, no es el furioso. Ok, entonces ya por lo menos ahí me voy. Conchale, este es el pródigo. Y de ahí voy sacando por contexto. Ok, bien. Vamos ahora con este modelo. Pues este bloque cierra, ¿ok? Por eso dije sí, salimos temprano. Son las 6 ya estamos listos. Porque nada más vine a eso, ¿ok? A la parte de... Aquí tengo el examen. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuáles son? No, está bien. Algo más, algo más. La respuesta. Yo creo que lo tengo la respuesta y terminamos esta la paz. Sí, Pero usted sabe que nosotros sabemos. vamos a aplicar ¿Cuál eso. es la necesidad? Yo voy a dar la respuesta y listo. No pasa nada. Ok, vamos entonces con el modelo 1. Sí. Responda de forma clara y estructurada a la siguiente pregunta. Ojo al Cristo que es de plata, por favor. Explica y describa la evolución histórica de la patria potestad en el derecho romano. En su respuesta debe explicar al menos su concepto y caracteres fundamentales del derecho arcaico. Esa es la parte A. Los atributos del pater familias respecto a las personas y los bienes. Menciona la figura del peculium y sus tipos. Y son tres en uno. Dos causas de extinción de la patria potestad. Ya yo les di uno hace ratico. Entonces vamos a ver. Esta todavía no es de interpretación, esta es de desarrollo. Acuérdense que les dije que habían 4 aspectos en el examen. ¿Sí? Les dije que estaba el aspecto de para irlos midiendo. Primero la selección simple, sencillito. Luego tenemos verdadero y falso. Luego tenemos desarrollo y luego tenemos interpretación. ¿Ok? Una pregunta. Ajá. La que usted nos dio es por la emancipación. O sea, de la forma de determinar el patriarcado. Correcto, sí, esa es una. Pero también, obviamente, está de que si tú ves. No, es que esa es una. Sí, exacto. Esa es una, pero por eso es lo que yo quiero que te me explique. ¿Ok? Pero, o sea, por lo menos, si yo digo, no, si tú vendes a tu hijo 3 veces, puedes emanciparte. Esa es una. Ajá, correcto. Ok, pero ya va, vamos a ver. Voy con la primera. Vuelvo y repito. Explica la evolución histórica de la patria potestad en el derecho romano. Vamos con la primera parte. Su concepto y caracteres fundamentales en el derecho arcaico. A ver. ¿Qué era la patria potestad? Eso es lo primero que quiero leer. Ahí. No, que mírala ella. Claro. ¿No? Yo te voy a preguntar ahorita otra, tranquila. Claro, como yo expuse, yo sé lo que es la patria potestad. ¿No? El poder que tenía el pater familias sobre todos los organismos de su familia y podía en la parte arcaica disponer de su vida. Muy bien. Ajá, vamos a ver qué dice Bonnie, que ya no sabe casi nada. Ya está gritando José. Está sobrada. Dale, Bonnie. Era el poder absoluto que tenía el sui juris sobre los alieni juris. ¡Wow! Esta es romana. Esta es pretora, esta es una pretora. Incluyendo el poder a la vida y a la muerte y En las próximas elecciones, pretora. Sí. Bueno, aquí yo coloqué esto. La patria potestad era el poder absoluto, como señaló, y vitalicio y exclusivo. Acuérdense, ¿y exclusivo de quién? Del pater familia, del sui juris, ¿verdad? Del varón sui juris, ¿ok? Sobre todos los miembros de su familia agnática, coloqué yo aquí. Sus caracteres fundamentales eran el absolutismo, ¿ok? El absolutismo, ¿ok? Porque incluía la vitae nazisci, derecho de vida y muerte. Como les estoy diciendo, vamos a hablar de la evolución histórica. Su perpetuidad, porque solo cesaba con la muerte del pater family, ¿verdad? Y su naturaleza, que era unilateral. ¿Ok? Era unilateral. Ahora pregunto, ¿cuáles eran los atributos del pater family respecto a las personas y los bienes?
Manuel se adelantó y me dijo algo, pero mencióname la figura del peculium y sus tipos. Y yo le dije, estudié ese peculium, porque se lo puse en la guita que les dije. Le dije, respecto a las personas, el pater family tenía el derecho de exponer o vender a los hijos, que fue parte de lo que tú señalaste, muy bien. Decir sobre su matrimonio y originariamente de juzgarlo y ejecutarlo. Ustedes lo van a expresar en sus palabras, ¿ok? Yo eso lo voy a entender. Pero les estoy dando aquí la idea para que me capten ahí, ¿ok? Respecto a los bienes, el principio era todo lo adquirido por el filius familias. Se incorporaba automáticamente al patrimonio del pater. Ya yo lo dije, que si ella se casaba con Isaac, ¿qué pasaba? Esos bienes pasan a ser del pater family. Claro. Una masa de bienes que el hijo administraba, pero cuya propiedad última era de quién? Del pater family. Okay. Ella lo administraba y todo está disfrutando, pero esa, la propiedad era mía. Sí. Sus tipos principales fueron, con respecto al peculium, el peculium profectum, que concedido por el pater family, el hijo lo administraba, pero la propiedad era del padre. El peculium castrense, que eran los bienes adquiridos por el hijo en el servicio militar, que lo hablé varias veces acá. El hijo tenía plena capacidad de administración y disposición y podía atestar sobre ellos. El peculium cuasi castrense, que era extendido a bienes obtenidos en cargos públicos o eclesiásticos, y el peculium adventitium o bono adventitium, que eran los bienes heredados de la madre o la familia materna. En el derecho justiniano, el hijo era el propietario y el padre solo tenía el derecho al usufructo. ¿Okay? ¿Cuáles eran las dos causas de la extinción de la patria potestad? La primera era la muerte del pater family. Cónchale, se muere este tipo y listo, coronamos. Ahí lo que quería todo el mundo que se muera el padre, pues no, ni tanto, porque también la parte, como les dije, recaía un gran peso, tenía el pater family, ¿ok? No era una cuestión sencilla, porque era una especie de legislador familiar, ¿ok? Que iba también, claro, yo aquí les puse muchos ejemplos, que si Bonnie era la que se portaba mal y pagaba Valentina, eso obedecía también a esa regulación jurídica que yo tenía dentro de mi familia, ¿sí me explico? Pues como yo bien se los expliqué, más que la parte emocional, la familia era una institución jurídica, una institución política, una institución social, era una institución, pues, una institución como lo es hoy día, pero una institución donde yo legislaba mi grupo familiar, ¿ok? Y que yo tenía tributos, tenía beneficios, ¿ok? Y eran conveniencia para mí, como le decía, no, tú te vas a casar con Manuel, pero te vas a casar con Manuel, si Manuel es un pelado, te vas a casar con Isaac, que es un millonario, ¿entiendes? Y hacía mi negocio. Okay. A mí no me importaba para nada que le gritara, que le hiciera lo que hiciera la gana, contar que esa plata era mía, esos bienes eran míos, ese patrimonio era mío, listo. Ok, entonces la muerte de pater family era la causa más común, porque los hijos varones se convertían en ¿qué? En el sui juris, ok. Y la emancipación, como bien lo señaló Valentina, que es el acto voluntario, donde puede ser voluntario cuando el pater family liberaba al hijo de la potestad mediante un procedimiento solemne de la triple venta ficticia, ¿ok? De la triple venta, yo podía hacer un juramento de triple venta ficticia. Ok, y por último, con esta pregunta, ¿cómo se modificó y suavizó esta institución a lo largo del tiempo, especialmente en el derecho imperial? ¿Cómo se modificó la patria potestad con el tiempo? Recuerden que inicialmente el pater family que tenía la atribución de disponer de la vida, ¿se acuerdan? Pero con el tiempo, la patria potestad evolucionó. ¿De qué manera? Que ya suavizó, no es disponer de la vida de la persona. ¿Okay? Entonces evolucionó de un derecho de soberanía a un deber de protección. Ya inicialmente era como decía yo ejercía una obligación, no, me conviene esto, pero ya cuando evoluciona el derecho, ya tengo que protegerlos porque ya es parte de mi familia. Yo tengo una duda, eso me lo había olvidado preguntar. Cuando yo estuve investigando para la exposición, yo leí que parte de ese cambio había venido de que en Roma habían adoptado cosas de la cultura helenística. ¿De la cultura? Helenística. Correcto, sí. Y aquí sí, correcto, eso iba, porque es como yo le dije en su momento, que los cívitas salen a Grecia a hacer estudios del comportamiento de lo que está ocurriendo en Grecia, en los movimientos de Grecia, es más, inclusive hasta de Egipto.
Y recuerden que también les puse los ejemplos que todo lo que ellos hacían, realmente lo que buscaba era fortalecer su fe. En inicio, al principio, todo lo que buscara fortalecer su fe. Para un ciudadano romano, para el egipcio, estar en horas de la noche. Un soldado egipcio no podía combatir en la noche. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la oscuridad, la tiniebla, está en contra de su dios del sol, que era Ra. ¿Okay? Acuérdense que yo se los mencioné. Entonces, ellos sí tienen esa influencia, en efecto, sí es así, pero realmente que cobra relevancia es el derecho romano. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí como les señalo yo, que la patria potestad está evolución de un derecho de soberanía a un derecho de protección bajo la influencia del cristianismo, ¿ok? Y de la filosofía moral, ¿ok? Porque cuando empieza a cobrar ya, acuérdense que estamos hablando de una Roma donde no existía el cristianismo, ¿ok? Y como les dije, existía esa religión que era, que obedecía a muchos dioses, ¿ok? Que era, no era monoteísta, era politeísta, ¿ok? Era politeísta, y entonces tenía muchos solemnidades, ¿ok? Solemnidades, o sea, habían cosas que, como le dije, la costumbre era lo que regía la armonía de la sociedad, pues, de la sociedad romana. Entonces yo, para hacer algo, yo lo tenía que jurar frente a un templo y qué sé yo, en la luz, a la hora tal, se cumplió con un acto solemne, que eso es lo que iba a permitir demostrar que en efecto iba a cumplir, porque iba a ser castigado más por los dioses que por la misma justicia, ¿ok? Por la justicia divina. Entonces la justicia divina, si se quiere, estaba consagrada sobre el pater family, que era que podía disponer de la vida. Ah, tú cumpliste tu juramento. Vamos a acabar con la vida de Pedro Pérez porque no cumplió con su promesa. Ya listos. La cosa fue pagada, se cubrió la responsabilidad, ¿sí me explico? Porque era más que todo dar valor a esa religión. Pero ya con la evolución, cuando aparece el cristianismo, recuerden que yo estoy hablando de más de 12 siglos, ¿ok? De historia. Aparece el cristianismo, aparecen todos estos elementos filosóficos que permiten contrarrestar esto y dicen, no, ya va, tú no puedes disponer de la vida de un ser humano, ¿ok? Entonces, no está en tus atribuciones, hay otro Dios que no permite eso. Y es donde ya empiezas a regular esto y a mermar. Y también como respuesta no solo de esto, sino también del mismo pueblo que se revela, ¿ok? Como yo le dije, es un contexto fenomenológico que se va originando, que se va suscitando, donde el mismo pueblo dice, no, pero ya va, ok, está bien, yo sembré, tú puedes ser rey, pero estoy pasando hambre. O sea, ya estamos, ya no tenemos ni qué comer. ¿Qué es lo que pasa? Todos los impuestos. Entonces ya empieza a regularse. Cónchale, es verdad, no puedo quitarle todo al pueblo. Vamos a dejar este pedacito nada más por lo menos para que se alimente. Para que pueda subsistir por un día. Yo tengo que guardar mis reservas y como yo les decía, si existían las reservas, esas reservas se perdían. No eran ni siquiera necesariamente al pueblo, no llegaban al pueblo. Las tenía que mantener ahí para una situación de guerra o este tipo de situaciones que ocurrían, porque ellos se cuidaban mucho de eso. Lo que era, recuerda que estamos hablando de una época del tiempo donde se presentaban mucho las guerras y las conquistas, ¿ok? Entonces ellos se tenían que cuidar de eso, tenían que tener su reserva para poder confrontar al enemigo que viniese a invadir a Roma, ¿ok? O para poder atender cualquier situación o cualquier contingencia, como lo conocemos hoy día, ¿sí? Entonces eso que generó sobre el poder absoluto fue limitando el poder absoluto. ¿Sí me captan, no? Ok. Entonces se abolió lo que era la ius vitae nascidius, es decir, el derecho a la vida y la muerte, ¿verdad? O sea, ya lo tipificó inclusive Constantino como parricidio, ¿ok? Y ahí dice, no, y ahí es donde, fíjense una cosa, ya en ese momento nace el parricidio, ¿okay? Que el matar a tu hijo ya es un parricidio, no puedes seguir haciendo eso porque este es parricidio, ¿ok? Se prohibió la venta de los hijos también, ¿ok? Ya en la Roma post-imperial no puedes vender a los hijos, o sea, es que yo voy a vender a mi hijo, no, negativo. Los distintos tipos de peculio, castrense, como ya las mencioné, reconocieron progresivamente la propiedad y la capacidad de disposición de los hijos, ¿ok? Ya se fue reconociendo. Recuerden que como dije, en principio la mujer romana no podía disponer de eso, o el hijo. Ya con el tiempo van atenuándose un poco eso. Y la institución se transformó especialmente en la compilación justiniana, porque recuerda que cuando el derecho justiniano es que aparece, es que realmente ya empieza a cobrar forma lo que es el derecho, ¿ok? Ya es donde empieza a aparecer el derecho escrito, empieza ya, porque ok, ciertamente la ley de las 12 tablas es el primer exponente, pero no era perfecta, ok,
¿ok? No era perfecta, recuerda que no reconocía derechos en los extranjeros, ¿ok? O sea, tú podías hacer lo que te diera con el extranjero porque nada más tenía derecho a la parte de comercialización, ¿ok? Pero derecho como tal no tenía aquí en Roma, ¿ok? En su suerte de carga u oficio del padre orientar beneficio y protección del hijo, que es lo que le estoy señalando, sentando las bases de la moderna patria potestad o responsabilidad parental. Es decir, ya deja de ser la atribución de la patria potestad, ya deja de ser ¿cómo les digo yo? Un beneficio a dedo, digamos, o sea, de que tú puedes disponer de la vida inclusive de tus hijos. No, ya tú tienes que proteger a tu familia. Se cambia esa concepción donde tú puedes disponer de la vida, del capital, del patrimonio del hijo. No, la patria potestad es para que tú respondas por tu hijo y lo protejas. Okay. Busca la protección. Hoy día la patria potestad no es como lo era antes. Okay. La patria potestad que yo tengo sobre mis hijas siempre y cuando no cumplan 18 años. Y es para protegerlas. ¿No? Y para administrar sus bienes, ciertamente, pero en pro de su protección, no a mi beneficio. ¿Sí me explico? ¿Me iba a decir algo? Sí, es como la evolución de lo de ser un derecho a ser un deber. Correcto, exacto, exactamente. A una obligación, perfecto, muy bien. Excelente. Okay. La institución se transforma. Bueno, ya lo dije. Ok, esa es la única que tengo con respecto al desarrollo. Fíjense todo lo que sacamos de desarrollo en esta. O sea, una dividida en 3 partes, ok. Vamos con la otra de desarrollo del otro examen, el modelo 2. Fuentes de derecho romano. Explica la diferencia entre una ley, que es una lex, y un edicto de los magistrados, un edicto magistrado, ¿okay? Mencionando quién la creaba y su evolución histórica. ¿Cuál era la lex? Vamos a ver si identifican la lex. La lex era la norma escrita. Okay, aquí los voy a ayudar un poco. Era la norma escrita, ¿verdad? Que estaba aprobada por quién? Por los comicios populares. Okay. Recuerden, como les dije hace rato, que el jurisconsulto o el senado consulto, ¿verdad? Lleva de presentante el magistrado, el consejo, la recomendación para que el magistrado creara la ley. Okay. Entonces, es una fuente de derecho rígida y general y su creación disponía del pueblo. ¿Por qué? Porque no bastaba porque el magistrado tenía que someterla a consenso del pueblo, ¿okay? De ese pueblo que podía votar, acuérdense, ¿okay? De ese ciudadano que podía votar, no el extranjero, ¿okay? Y el edictum magistratum, que era el edicto de los magistrados, era la norma proclamada por un magistrado, especialmente ¿quién? El pretor, ¿ok? Especialmente por el pretor. Al asumir su cargo, donde anunciaba las reglas, acuérdense que el cargo del pretor, yo le dije a ustedes que duraba 1 año, él aplicado durante su mandato, era más flexible ya que podía ayudar, suplir o corregir, ¿ok? Una norma que ya estaba establecida en las 12 tablas, yo lo podía corregir inclusive, ¿ok? Para lograr una solución más justa, su evolución llevó al edicto perpetuo que lo regulara, pues, ¿ok? En cuanto a esa, fíjense una cosa, ¿no? El sujeto de derecho, ya, un momentico, que me perdí aquí. Ok. Defina que se entendía, esto lo va a decir mi amigo Manuel de manera plácida, seguramente. Defina que se entendía por persona en derecho romano y describe brevemente 3 estatus que determinaban su capacidad jurídica. Yo mencioné aquí los 3 estatus, ¿cierto? Y Juan también habló de eso. Yo se los olvidé decir la clase pasada, los olvidé escribir aquí en la pizarra, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Entonces, ¿qué era persona en derecho romano? Yo les dije varias veces que no toda persona humana era considerada
persona, ¿ok? No todo humano era considerado persona. Aquí se dice, define que se entendía por persona el derecho, persona era sujeto de derechos y obligaciones. No toda persona, no todo ser humano, perdón, era considerado persona. Los esclavos no lo eran. Los estatus eran tres, que yo se lo expresé. El estatus libertatis, el estatus civitatis y el estatus familiar. ¿Lo di o no lo di? Busca entonces. Okay. El estatus libertatis, ¿qué pasaba con ese? Distinguía entre quién? Entre los hombres libres y los esclavos. Listo. Más nada. Ese era el estatus fundamental, ¿ok? Que distinguía entre los libres y esclavos. Y el esclavo era un ¿qué? Un rex. Muy bien. No quiero que me pongan cosa. Me pongan rex, porque yo lo dije aquí bastante. No cansen su examen con eso. O sea, que les estoy dando ideas para el desarrollo, ¿ok? Para que sepan contextualizar, pero bueno. Estatus civitatis. ¿Cuál era el estatus civitatis? Era el que distinguía entre quién. Excelente, muy bien. Entre los civiles, entre los romanos, civis, y los latinos y peregrinos. Y que determinaba los derechos públicos y privados, acuérdense, ¿no? De los que se gozaba, ¿ok? Porque recuerden que el derecho público no podía ser adulterado, pero el extranjero que venía a hacer un negocio tenía que regirse bajo ese derecho público, ¿ok? No era porque él venía a otro país, no, pero es que en Alejandría se hace así. No, tiene que regirse por el derecho romano, ¿ok? Por el civil. Okay. Y el estatus familiar determinaba la posición de la familia, ¿ok? La posición dentro de la familia. Es decir, quien no estaba bajo la patria potestad de otro, era que un iuris, ¿ok? Era que ejercía la patria potestad. Y quien estaba bajo la patria potestad de otro, era el aleni iuris. Ese, por supuesto, que estaba bajo la patria, quien ejercía la patria potestad era quien, el suyuri, pero era quien, el pater family. Entonces, estar bajo la potestad del pater family era el iuris y ejercer la patria potestad era el pater family, que era el suyuri. La patria potestad describe dos de los atributos de la patria potestad respecto a los bienes. No, eso ya lo nombramos en el anterior. Que dije porque el peculio profecticio, peculio castrese y la adquisición por tercero. Eso ya lo dije. El matrimonio. Mencione dos de los efectos jurídicos del matrimonio romano legítimo. Dos de los efectos jurídicos. Yo le dije a ustedes que si, por ejemplo, Bonnie se casaba, yo adoptaba a Bonnie y Bonnie su apellido era Bonnie Taylor, ya por ser ya adoptaba mi nombre. Entonces que se creaba la afinidad entre las familias de los cónyuges, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La mujer pasaba a la familia de quién? Del marido. ¿Qué más? La legitimación de los hijos que nacían como ciudadanos y bajo la patria potestad del padre, y el establecimiento de ¿qué? De derechos sucesorios entre cónyuges, ¿okay? Aunque limitados en un principio por el tema de la patria potestad. Ok, dicho esto, vamos con las preguntas ya de interpretación. Ojo acá porque está así, aquí ya vamos aumentando la complejidad, ¿ok? En la de selección simple, de repente con el timarín tú respondes. Okay. En la verdadero y falso, si la tiraste a pegar, me dejaste de explicar porque es falso. Y si propusiste que todas son verdaderas, voy a decir, me jodí, está bien. Ya sé que me propusiste todas que son verdaderas para no justificar la falsa. Entonces, creo que les voy a poner todas las falsas para que no tengan que justificarlas todas. ¿Quién me está llamando? Ay, esta señora Celadilla. Ok. Entonces vamos con las razas. Y ya les hablé de desarrollo, que es desarrollar, es sencillito. Pero vamos con la parte de interpretación y análisis. Lea atentamente el siguiente caso. Para ver, estoy con el cual. No, primero con este. Lea atentamente el siguiente caso y responda a las preguntas planteadas aplicando los preceptos del derecho romano. Los jefes no. Ok, vamos a ver. Caso: el testamento de Lucio. Presten atención. Lucio, un pater family, ciudadano romano de avanzada edad y reconocía prodigalidad. Ok,
Lucio, un pater family ciudadano romano de avanzada edad y reconocía prodigalidad. Ahí estoy diciendo mucho, ¿no? Sí. Ok. Otorga testamento. En él instituye como heredero universal a su amigo Cayo, excluyendo por completo a su hijo Marco, ok, de 20 años, quien es un filius familias y está bajo la potestad de Lucio, ok. Lucio fallece. Marco, afectado por la decisión de su padre, alega que su padre no estaba en su sano juicio al momento de testar debido a su notoria prodigalidad, que ya la mencioné arriba, y a que fue influenciado por Cayo. Además, Marco reclama que durante su servicio militar adquirió con su peculio castrense una valiosa parcela de tierra, la cual su padre Lucio había vendido sin su consentimiento antes de morir. Preguntas. Entendimos el caso, ¿no? Necesito que entiendan bien el caso primero. O sea, eso es lo primero que vamos a hacer, analizar bien el caso. Estoy mencionando que ok, Lucio, ¿qué es Lucio? Un pater family, pero que es reconocido por su ¿qué? Cuando hablamos de prodigalidad, ¿qué estoy hablando? Que despilfarra, pues, ok, listo. O sea, si identificamos ya el personaje, ¿no? Y eso que implica un tutor, un curador. Muy bien. Voy a leerlo nuevamente para que lo capten, ¿sí? Porque fíjense todos los elementos que se han desprendiendo, por eso que le di interpretación, todos los elementos que se han desprendiendo de esa parte nada más. Lucio, un pater family, cuando es pater family es un sui juris, ¿cierto? Que tiene pater potestad sobre todos sus hijos, esclavos y todas esas cosas. Eso ya lo entendimos, ok. Muy bien. Ciudadano romano es un ius civis, ¿verdad? Que tiene, bueno, ya lo sabemos que es sui juris, por supuesto, de avanzada edad. Si se avanzada, que el tipo ya va a pelar cajo dentro un poquito. Y reconocía prodigalidad. Ya ahí tengo una condición. El tipo es un despilfarrador. Ok. Otorga un testamento. Pero recuerden que para otorgar ese testamento tiene que haber sido mediante un curador. Muy bien. En él instituye como heredero universal a su amigo Cayo. Allá está Cayo. Cayo, coño, mi pana Cayo. Vale, sí, Cayo. Como nos arrumpiamos, qué sé yo, tú eres el mismo el que vas a heredar. Pero excluye por completo a Marco, que tiene 20 años. Y Marco es el hijo de Lucio. Pero como este es mi pana de farra y qué sé yo, y yo soy un despilfarrador, voy con Cayo. Y dejo excluido a Marco. Marco es filio y familias y está bajo la potestad ¿de quién? De Lucio. O sea que Lucio puede disponer de Marco y hacer todo lo que le da gana con Marco. Marco te va a vender como esclavo. Ah, sí, pero ¿quién va a testar? ¿Quién debería testar? Marco. Pero entonces yo voy a excluirlo a Marco porque quiero darle el testamento a Cayo. Ok. Lucio fallece. Marco, que está aquí, el de 20 años, afectado por la decisión de su padre, alega que su padre no está en su sano juicio al momento de testar debido a su notoria prodigalidad y que fue influenciado por Cayo, que es su pana de farra. Además, Marco reclama que durante su servicio militar adquirió con su peculio castrense una valiosa parcela de tierra, la cual su padre Lucio había vendido sin su consentimiento antes de morir. Tienen ilustrada la escena, ¿verdad? Ok. Yo sé que hay que leerlo varias veces, eso les va a ocurrir, pero fíjense que se lo estoy ilustrando aquí y creo que por lo menos analizándolo así logran visualizar lo que les quiero señalar. Ya es necesario, porque les quiero contextualizar con esto, es necesario que antes de irse a la pregunta, entiendan la situación, el caso, comprendan el caso, empiecen a interpretar, ya va, si estoy hablando de Lucio, y Lucio es pater family, que es pater family, así como lo hicimos ahorita, sui juris, pero el tipo es prodigo, si es prodigo, si es prodigo, y si es prodigo, que merita una curatela. Ya empiezo a tener un escenario aquí, o sea que lo que debe haber hecho debe ser con un curador, si no, eso no sirve. Ok, ya vamos a ver qué me lanza este loco al profesor que me lanzó aquí. Ok, ya más o menos tengo ilustrado algo. Preguntas. Una,
Sobre el testamento y la capacidad de Lucio, porque recuerda que tenemos dos alegatos, ¿ok? Desde la perspectiva del derecho romano, ¿qué institución o acción jurídica podría intentar Marco para impugnar la validez del testamento de su padre basándose en la prodigalidad y la posible influencia de vida? Y fundamente su respuesta, ya se lo dije. ¿Qué institución? ¿Quién da más? La curatela es la que le va a permitir a él hacer el testamento. Pero si no hubo la curatela, ¿qué pasó ahí? ¿Es capaz? No. Recuerda que tiene la incapacidad. Entonces lo que va a alegar no es la curatela. No hay que alegar la curatela porque no, si alega la curatela te decir, me estás alegando la curatela, ¿cómo que estás alegando la curatela? ¿Hubo curador? No, entonces no eres capaz. Es lo que le estoy diciendo. Interpreten, muchachos. ¿Okay? Interpretación. Es lo que alegar es la incapacidad testamentaria. ¿Okay? Va a alegar la incapacidad. No puede alegar la curatela. ¿Okay? Voy a alegar yo que por eso que le digo, razonen. Pilas. Estoy hablando de interpretación. No se me vayan por lo sencillo, Manuel. Pilas. Bueno, precisamente no puedo alegar la curatela, porque la curatela es la institución que va a validar el acto. ¿Hubo curatela? No, entonces no puedo alegar la curatela. Falta de curatela. ¿Cuál es la falta de curatela? La incapacidad. Ante la falta de la curatela, ¿cuál es el efecto jurídico? La incapacidad. Pilas. Se lo estoy diciendo que el examen está en razonar, porque ustedes tienen que empezarme como abogado. O sea, y fíjense que fui poco a poco y lo vimos arriba. ¿Sí o no? Porque entre líneas está que se los enuncié. Que el tipo necesita la curatela, ¿verdad? Y después les hablo no, tengo que ponerte ahí la incapacidad, no que manguango. Entonces, pilas, ¿ok? Fíjense, Marco debe intentar la impugnación del testamento alegando incapacidad testamentaria activa de su padre, ¿ok? Aunque la prodigalidad por sí sola no inhabilitaba para testar, sí se podía demostrar por la prodigalidad de Lucio era síntoma de un estado de demencia o locura en el momento de otorgar el testamento. Esto sería nulo. La influencia de vida de Cayo podría enmarcarse en el dolo, ok, ya cuando Marco está influyendo, ahí se alega el dolo. Marco podía ejercer una acción de nulidad del testamento, ok, también puede ejercer una acción de nulidad del testamento, o impugnar el testamento. O sea, quiero que me busquen lenguaje jurídico, ok, impugnar el testamento. No que me deje decir como le dije curatela, no me van a poder curatela, porque poder curatela voy a agarrar una rechera que voy a poner un rojo así, no es que bien grandote, porque cuando le estoy diciendo, analícenme, está sencillito, pero coño, analícenme, ¿sí? Analícenme. Tú no vas a llegar y vas a ir al tribunal, vengo a alegar la patria potestad. ¿Cómo que viene a alegar la patria potestad? Usted tiene la patria potestad de su hijo, fíjense, vengo a alegar la patria potestad, vengo a alegar el ejercicio unilateral de la patria potestad, ¿me explico? Porque la patria potestad es un acto que usted lo tiene y es bilateral, lo ejerce el padre y la madre. Usted viene a alegar el ejercicio unilateral de la patria potestad. Es decir, nada más lo voy a ejercer yo no quiero que él siga ejerciendo. ¿Sí me explico? Entonces es razonar, ¿ok? ¿Me explico? Fíjense esa cochita de mango y como les estoy diciendo, se lo estoy haciendo porque quiero desafiarlos a que sean abogados, a que interpreten. Okay. Y los que vieron aquí conmigo, por eso me extraña esa respuesta de Manuel, entendieron cuando yo les hablaba de la interpretación gramatical, la interpretación sistemática, la interpretación lógica, la interpretación teológica, la interpretación histórica y la interpretación sistémica. Ok. Bien. Argumentando que el testamento es inoficioso por carecer de la debida intención y la razón de heredar a su hijo sin una causa justificada. Ok. Está claro esa parte. Sobre la parcela de la tierra, que estoy hablándole, nada más le estoy hablando del caso del testamento, ¿sí? ¿Sí? Ya vos tienes una cara ponchada. Pueden hacerlo, esto es un desafío para ustedes, muchachos, como les dije. Ya basta de esos exámenes que, como les dije, que diga qué es esto, no. Ustedes tienen que analizar, interpretar, ¿ok? Y entender que esto genera un efecto, ¿ok? Y si no sabes el término, no importa, como le dije, impugnar, alegar, eso es lo que yo quiero, que me hablen así. Ok, bien. Entonces, les hablé, como les señalé hace ratico arriba, respecto únicamente a lo que es la parte del testamento y la capacidad de Lucio, ¿verdad? Y fíjate que les dije, la capacidad de Lucio.
la capacidad, era incapaz. Ok. Por esa parte de que era pródigo. Ok. Pródigo, perdón. Sobre la parcela, analice la situación de la parcela adquirida por Marco con su peculium castrense. ¿Tenía derecho Lucio como pater familias a vender dicha parcela sin el consentimiento de Marco? Explique en detalle la naturaleza jurídica del peculium castrense y los derechos de la familia sobre él. A ver, ¿tenía derecho Lucio a vender la parcela de...? No, ¿verdad? No tenía derecho. Yo lo mencioné arriba, que les dije que tenía... Cuando aparece el peculio castrense, ya él tenía plena propiedad plena capacidad sobre su bien. Correcto, exactamente. Cuando hablamos de eso, el peculio castrense, la naturaleza jurídica de ese peculio era que si bien la propiedad teórica seguía siendo del pater family, la propiedad, ¿verdad? Lo que es el uso, el disfrute y la disposición en el derecho castrense, yo lo mencioné arriba en una de las preguntas, por eso dije, revisen bien, analicen, analicen, vean las preguntas y ahí lo van a ver, ahí está. Okay. Entonces, tenía un derecho de uso, disfrute y disposición pleno y exclusivo sobre estos bienes. El hijo podría enajenarlos, grabarlos o testar sobre ellos sin necesidad de autoridad del padre. Por lo tanto, Lucio cometió un acto ilícito en vender un bien que en la práctica jurídica pertenecía a la esfera de los derechos patrimoniales independientes de su hijo. Marco tenía una acción para reclamar la restitución de la parcela o su valor. Sobre la sobre la posición de Marco. Ok. Luego del fallecimiento de Lucio, ¿cuál es la nueva condición jurídica de Marco? Cuando fallece Lucio, ¿cuál es la nueva condición jurídica de Marco? No, sui juris, excelente. Eso es lo que yo quiero. Okay. Sabemos que ya pasa a ser que pater family, pero no me vas a decir pater family porque también te voy a poner un aquí rojo bien grandote, ¿no? Y voy a romper ese roja y aquí tienes tu examen, mejor te lo tiré encima. Ok, porque yo lo expliqué. Ok, es sui juris, no es que me vas a poner pater family, ok. Luego del fallecimiento del uso de la condición de Marco es sui juris, ¿por qué? Porque la patria potestad se extingue, ¿por qué? Por la muerte. ¿Verdad? Lo hemos dicho aquí, ¿sí? Lo hemos dicho, ¿sí o no? Lo expliqué, ¿están claros? Esta clase va a quedar grabada. Yo sé que ustedes no están viendo las clases porque yo veo en YouTube las visitas. Visita 0. Es que mira, de verdad que yo los voy a dejar quietecitos. Porque no esperar la bajadita y después, así mismo me voy a reír yo. Cuando tiene 0 y tú llorando y yo muerto de la risa. Porque la clase va a quedar grabada. Al fallecer Lucio, Marco, que era la Leni Juris. Sí, ya está. Marco, que era la Leni Juris, bajo la potestad de su padre, se libera automáticamente de dicha sujeción y se convierte en una persona libre de toda potestad familiar, adquiriendo plena capacidad jurídica y convirtiéndose a su vez en pater family ¿de quién? De su propia persona. ¿Sí? O sea, aquí es la condición de su hijo. Ve, está sencillo realmente, como le dije, pero es cuestión de interpretar y de lo que venimos hablando. O sea, como le dije, usted no va a ir al tribunal a que le digan, hay que analizar, interpretar, ¿sí? Ese es el desafío que les tengo a ustedes con este examen. Voy con el último. Vamos con este. Ok. También utilicé los mismos nombres para no confundirlos. Pero ya no son los mismos personajes, son otros. Lucio, un ciudadano romano sui juris. Recuerden lo que les dije. Esta vez les voy a dejar que ustedes interpreten el caso, ¿ok? No lo voy a hacer yo. Vamos a analizarlo ustedes. Recuerden, primero, muchachos, analícenme el caso. Ilústrense el caso. Tómense su tiempo para entender el caso. Porque si no entienden el caso al principio, no van a poder. Porque fíjense, nos vamos a desembocar. Curatela. No es la respuesta a curatela. ¿Cuál es el efecto de la curatela? ¿Cuándo es validada la curatela? Si validó la curatela, entonces no puedes reclamar la curatela. No puedes llegar a reclamar una curatela. No hubo curatela. Fue, ¿qué?
incapacidad. Ok, entonces vamos a ver. Lucio, un ciudadano romano sui iuris, fallece, dejando como único heredero a su hijo Marco, pero este Marco tiene 10 años. Ok, a su hijo Marco de 10 años, que se convierte en ¿qué cosa? Repito, Lucio, un ciudadano romano sui iuris, fallece dejando como único heredero a su hijo Marco de 10 años, que se convierte en ¿qué? En un sui iuris. Ok, al morir su padre. Escuchen, acuérdense que cuando muere el padre, ya él deja de ser sui iuris, o que muere la patria potestad, y su heredero pasa a ser su hijo. Pero escuchen, en su testamento, Lucio nombró como tutor de Marco a su hermano Cayo. Okay. Sin embargo, Cayo demuestra ser un administrador negligente y despilfarra parte de la herencia de Marco en negocios arriesgados. Aquí, ¿qué figura tenemos? Un pródigo. Muy bien. ¿Quién es el pródigo? Cayo. Muy bien. Pregunta. ¿Qué clase de tutela se ha establecido aquí? Fundamente su respuesta. Está sencillita. Sencillita. ¿La tutela qué? Testamentaria. Muy bien. La tutela testamentaria. Coño, un testamento, la tutela testamentaria. Excelente. Ah, bueno, tú pusiste eso. No, pero está bien. Fíjense. Y yo se lo estoy poniendo así como una conchita de mango. No, exactamente. Por eso me tapeto los oídos. Ok. El fundamento es que el tutor, Cayo, ¿verdad? Fue designado directamente ¿por quién? Por el padre del impuber, ok, de Lucio, en su testamento. Es la forma de designación más directa y respetada y que primaba sobre la tutela legítima. Ok, muy bien. Desde el punto de vista del derecho romano, ¿qué acciones o recursos podía intentar Marco? ¿Quién es Marco? El sui iuris que tiene 10 años, ¿verdad? Representado por un pariente o un magistrado para proteger su patrimonio frente a la mala gestión de Cayo. Nombre y explica al menos una, porque no hay una sola, pero vamos a ver. Una tutela, muy bien. Una tutela, una acción de tutela, ¿verdad? Claro, es que como él está ahorita rey, él está como estaba hace ratico Boni, ¿sabes? Que ahorita los asesores incidentes vuelta está calladita. Así es, muy bien, excelente. Entonces, Marco o alguien en su representación podría intentar la actio tutelae, que es una acción de tutela. Esta acción era una herramienta legal que el pupilo, una vez alcanzada la mayoría de edad, podría ejercer contra su extutor para exigirle la rendición de cuentas de su administración y la restitución de todos los bienes del patrimonio pupilar, más los frutos e intereses. Si se demostraba mala fe o negligencia grave, el tutor podía ser condenado a pagar una indemnización. Incluso durante la tutela, un magistrado podía intervenir para remover a un tutor negligente. Ok. Para cerrar. Pues está cierto. Ay, no me decepcionen. Bueno, hasta el momento vas bien ahí. Y esta no voy a hablar ni pío, voy a dejar que ustedes respondan. Esta es la pregunta que voy a tomar en cuenta para no agarrar y encenderme en el examen. Es que si yo llego a ver, como le dije, algo así, soy capaz de lanzarlo. Así que cierren todas las ventanas del día del examen. Porque yo estoy explicando, muchachos, de verdad, en serio. Les hablo muy en serio. Estoy explicando porque quiero que salga bien el examen. Y sé que esto tiende a confundir. Okay. Los términos, fíjense que, bueno, lo bueno es que ya tienen claro lo que es un sui iuris, un leni iuris, un rex, un lex, ¿sí? Iusivity, o sea, así se entiende, ¿verdad? Qué chévere que van al examen preparados. Yo siento que van preparados. Siento. Pero mira, es que yo llego a ver el examen así que, mira, de verdad que lo voy a agarrar, esa persona no se va a tirar la cara. No me importa que se va a proponer. Lo estoy explicando. Ok. Si Marco hubiera tenido 17 años, fíjense, esto es un supuesto que se me ocurrió ahí tomándome mi vinito.
Ustedes deben evitar, tratar de que yo me aleje del vino cuando estoy haciendo el examen. Yo lo hice tomándome una copita de vino el domingo, por eso que se sabe tan así. Se sabe tan bello. Bueno, pues si es así, responde. Lo importante es que las respuestas sean correctas. Si Marco hubiera tenido 17 años y Cayo fuera su curador por prodigalidad, ¿cambiaría en algo la situación jurídica? Repito, si Marco hubiera tenido 17 años y Cayo fuera su curador por prodigalidad, ¿cambiaría en algo la situación jurídica? Por supuesto, razóname la respuesta. Claro que sí. Ajá. Pero ¿por qué? A ver. Porque ya a partir de los 14 años la situación cambia. No, pero... Estamos hablando que el curador fuera por prodigalidad. Ok, escúcheme. Lo leo acá, lo que yo respondí. Tiene 17 años, o sea, no es necesario que le haga un tutor. Pero es un curador. Es un curador porque Es pródigo. Recuerden una cosa, ya va. ¿Cómo actúa el curador? ¿Y cómo actúa el tutor? Tienen que recordar eso. Es más, voy a poner quizás entre las desarrollos de diferencia para que lo identifiquen. ¿Okay? En el caso del pródigo bajo curatela, la situación es diferente a la de un impúber bajo tutela. ¿Okay? Vamos a ver por qué. Un pródigo es una persona sui iuris y puber, ¿ok? Pero a la que se le ha limitado judicialmente su capacidad de obrar para proteger su patrimonio, ¿ok? ¿Sí me explico? El curador del pródigo no actúa como autoritas, como el tutor. El tutor sí es autorita, el tutor sí tiene que estar presente para que se dé, el curador no. Sino que administra directamente los bienes del pródigo, quien no puede realizar por sí solo actos de administración o disposición que puedan perjudicar su patrimonio. Por lo tanto, la gestión es negligente de Cayo como curador sería aún más grave, ya que su función es precisamente evitar el despilfarro. Acuérdense que el curador actúa es como que el pródigo es que debe evitar el despilfarro, ¿ok? Y las acciones legales contra él serían similares, pero en el contexto de la incapacidad declarada del pródigo le daría un marco de protección patrimonial más estricto, ¿ok? Ahí sí sería un poco más estricto. Bien, bueno, estas son básicamente las dos preguntas de examen. Me pidieron la del tercer examen. Ahí la tienen. Ahí la tienen, ok. Pero sigue cuál es, nosotros no la llevamos como tarea. Claro. No. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El día domingo publico estos dos exámenes en el portal. Listo. Estos dos. Ok, más nada. El examen y de ahí puede ser que tome alguna que otra pregunta. Con sus respuestas, así como lo tengo, ok, para ayudarles. Pero el domingo. Porque creo que estudian por su cuenta.